Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Touch por Radio Touch TV para todo el país. Hoy día jueves último, ya no hay toque de queda para algunos. Yo igual tengo toque de queda. Exactamente. Tengo toque de queda igual. ¿Para qué voy a mentir? Con don Maxi Prieto en los controles, con don Juan Carlos Ávila con nuestro panel habitual. Don Lucas Blasi no ha llegado. Yo no sé si don Lucas Blasi no ha llegado porque tiene miedo que lo molestemos con Sichel. Yo creo que por ahí va. ¿Ah? Yo creo que por ahí creo yo. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Día de reconocimiento de cosas, de reconocer. El presidente dijo que no sacó el 10%. Yo no me imaginé nunca que lo iba a sacar, por el 10% de... O sea, yo no sé si lo dijo el presidente, solo vi un comunicado nomás. Un comunicado presidencial. Demasiado balsa. Demasiado balsa. Vamos a conocer dos candidatas, diputada y senadora, y reconoció Sichel el 10% y lo vamos a conversar después. Todo lo que hace Sichel es tarde. Maxi Prieto en los controles, como estamos viendo, el Chiri, que nos está ayudando como siempre a traer ahí, no sé si vino la maca, parece que la había visto. Tenemos Irene Espinosa, candidata por el distrito 11. Un gusto tenerte con nosotros. Igualmente. Agradecemos al productor, don Alejandro Suárez, que nos hizo el contacto para que... Sí, señor. Alejandro Suárez. No estoy confundido, Alejandro. No está confundido. Ah, mire, maravilloso. Su cuñado. Mi cuñado, efectivamente. Su cuñado. Mire, qué sorpresa. Qué sorpresa. No van a pelear. Rocío Donoso, trabajadora social, RD y candidata al Senado por la región metropolitana. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a dividir el programa, pues vamos a irnos conociendo, en el caso de ustedes, nuestra invitada y preguntándole con toda la confianza y pimponeo del mundo, porque de repente, más que lo que pretendemos hacer, es que nos vayamos conociendo para hacer cosas, que eso es súper importante. Así que, Irene, cuéntanos, tú vives en Peñalolén, estuve leyendo ahí tu reseña, me llamó la atención, neurodiversa. Sí, esquizoafectiva, así que aquí es un poco difícil de repente posicionarse en algunos espacios, pero aquí estamos dando la lucha, así que además un distrito complicado, ahí tenemos Peñalolén, Las Condes, La Reina, Vitacura y Barnechea, y yo siento Peñalolén también aquí poniendo como la fuerza de las mujeres también para posicionarnos a ver si es que logramos llegar al Congreso, así que... Como candidata independiente por Nuevo Pacto. Por Nuevo Pacto, así. Rocío, candidata a senadora. ¿Por qué nace la intención de ser senadora? Bueno, yo soy candidata a senadora desde mi partido Revolución Democrática y nosotros desde que éramos movimiento ciudadano, desde el 2011, que venimos con un discurso de que es muy necesario transformar la política, venir a hacer un recambio de las mismas personas de siempre, refrescarlo con rostros nuevos, con rostros de personas como yo, que venimos de familias trabajadoras y que no necesariamente tenemos una trayectoria política, pero sí tenemos muchas ganas de cambiar Chile. ¿Movimiento ciudadano de Ciudadanos o del partido? ¿No? ¿Del partido? Del partido. Sí, porque acá hemos tenido muchas veces gente del Partido Ciudadano. Está Ignacia Gómez que venía por acá. Así es, no, mira, mi militancia siempre fue en los movimientos sociales. Yo fui dirigente de Marca Sex, Marca Tu Voto, y también luego del movimiento estudiantil, todo lo que son los centros de alumnos, y una vez que salí de la universidad ingresé inmediatamente a Revolución Democrática cuando todavía éramos movimiento. Te voy a pasar la palabra a Juan Carlos y que les vaya preguntando ahí sobre su tema. Una pregunta muy recurrente: ¿cómo vamos a entrar en política en un momento en donde tal vez la idea pasa a segundo plano porque la credibilidad pasa a ser lo más importante? Se dicen cosas, se hacen otras. Entonces, como medio complicado de repente uno conocer y creerle a alguna persona. Así que, en tu caso, Irene, ¿cómo lo puedes hacer ahí? Bueno, a nosotros nos ha costado un poco posicionarnos porque independiente, no nos conocían mucho tampoco en política, así que, pero salimos a terreno y bueno, finalmente hemos tenido súper buen recibimiento. La gente ha confiado en esta propuesta de una candidata mujer joven que venga de Peñalolén y que vaya a poner la cara al final por todos como los de este lado del distrito, que estamos como un poco separados de quizás de Las Condes, que nos cuesta de repente encajar en eso, pero mucha confianza en eso también. Yo, bueno, no soy pobladora de Peñalolén, así que la gente también se identifica con eso. Y ¿de qué parte? Yo vivo en la unidad vecinal 4, en Camarones, ya ahí un poco más arriba de Consistorial, así que, bueno, la gente se identifica también con esto, saber que venimos de estos sectores que al final no somos de Las Condes, que no venimos a ofrecerles un discurso nuevo que en verdad sea lo mismo de siempre al final. ¿Consistorial hacia dónde? ¿Hacia Tobalaba? ¿Por ahí, entre medio de esos dos? Entre Consistorial y Río Claro, ya y entre Las Parcelas y Arrieta.
Bien. en el casco antiguo de Peñalolén. Así Casco que, antiguo. Sí. Sí, yo vivía en la calle 20, casco antiguo. Eso es casco antiguo. Ah, pues. ¿viste? Ya, pues, ¿viste? Sí. Una muy buena completería ahí por si acaso. Pero por supuesto, pues, ahí, claro, pues, estamos bien ahí. Rocío, es complicado trabajar con el tema de la credibilidad, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que para el contexto sociopolítico que tenemos hoy día efectivamente es un desafío, pero también hay una esperanza de las personas de creer en personas en las cuales tú te puedas reflejar. O sea, yo, por ejemplo, mi historia de vida siempre he tenido un sentido social. Bueno, por lo mismo estudié trabajo social, luego hice un posgrado en políticas públicas y así me he ido profundizando desde lo social con personas con mayor situación de exclusión social. Entonces también tiene que ver con mi historia de vida, con la lucha por la desigualdad y la injusticia en general, que es lo que yo creo que comparto con muchas personas que se identifican conmigo y bueno, también desde lo que se vio en el estallido social. Vamos a ir conversando porque además estamos teniendo una semana muy noticiosa con el tema de la ley del aborto, de la penalización. Entonces, si tenemos las cosas que vamos a ir viendo. Antes de darte la palabra a Juan Carlos, saludamos a don Lucas Blacet, Movimiento Libre. Pensamos que no iba a venir, porque Juan Carlos ahora está con los dientes afilados con usted. Le digo, pero de inmediato, ¿o está arrepentido de haber apoyado a Sichel? Nunca. Nunca. Don Juan Me Carlos. parece bien, consecuente. Es consecuente. Don Juan Carlos Ávila le dejo acá con nuestra invitada, después vamos a ir con Lucas y seguimos conversando. Bueno, siguiendo tu línea, hay un tema no solamente de la desconfianza, sino que de la desconexión que se entiende de la política con la ciudadanía. Desconexión, por ejemplo, en el tema de las dietas parlamentarias, las asignaciones, son sueldos muy altos, muy elevados. Y no sé, que nos cuenten un poco qué piensan con respecto a la dieta parlamentaria, si hay que rebajarla, si no se puede, qué se van a hacer, qué se va a hacer, donaciones, a quién se dona, porque donar un partido como algún político por ahí no es una donación misma, ¿ya? Y con respecto a las asignaciones... ¿Estás tirando un palo a Rocío con George Jackson? Sí, parece. La autodonación. Las autodonaciones, ¿ya? Y finalmente las asignaciones, una de las cosas que más escucho en terreno, en la calle, es que si todos los ciudadanos se pagan el combustible, se pagan el teléfono, manejan ellos mismos, no se pagan choferes, porque tienen que haber asignaciones para ese tipo de gastos que deben salir, como para todos los cristianos, de sus propios sueldos. ¿Cómo estás mirando Rocío? Partimos con Rocío, después seguimos con Irene. Bueno, recojo el pase y efectivamente somos nosotros los de Frente Amplio y Revolución Democrática, Giorgio con Gabriel o Boris Jackson, como les llaman ahora, la dupla que efectivamente ha representado esta demanda ciudadana de la rebaja de la dieta parlamentaria históricamente y también de la agenda de probidad y transparencia. Así que estamos muy contentos nosotros con que eso ya hoy día es un tema que está en la agenda, que todas las personas, digamos, lo comparten. Y bueno, hay una diferencia entre hacer una donación del sueldo que tú recibes, que en el caso de Giorgio, a hacer una donación, digamos, de otro tipo de ingresos o de líneas que no deberían ser como... Es una gran diferencia entre donar tu plata a algo, a hacer una malversación de fondos. O sea, yo también ahí hago la distinción. Yo creo que son cosas súper distintas y que cada uno tiene el derecho a donar sus ingresos, digamos, a donde estime conveniente. Tal vez pasó ahí, lo único que faltó ahí con respecto a eso fue haber dicho desde un momento tal vez a quién se lo donaba, porque quedó así como medio en el aire, de repente tú decís, teniendo tu razón. Pero cuando dice yo dono, igual el mismo partido en el fondo es como lo mismo que hacen los comunistas, y todos los partidos. Los comunistas generalmente. Sí, muchas personas comunistas hacen eso. Y muchas personas que militamos en partidos que son jóvenes también tenemos que hacerlo. Nosotros cuando éramos movimiento social teníamos también una donación voluntaria, muchos éramos estudiantes, o sea, podríamos donar a veces 1.000 pesos mensuales. Exacto. Pero es la forma de existir y lamentablemente hay que cambiar la ley de partidos políticos porque existen muchos obstáculos para que nos podamos constituir. Y para poder llegar al poder, porque nosotros desde Revolución Democrática siempre hemos querido llegar al poder, necesitamos ser competitivos. Y para ser competitivos, digamos que lamentablemente la ley de partidos políticos hoy día pone muchos obstáculos y eso significa que nosotros tengamos que andar generando recursos, digamos, de manera autónoma, lo que parece muy viable, pero que claramente no es la misma cancha en la que jugamos todos los partidos ni seres que queremos
hacer cambios en la política. Irene, bajo ese punto de vista, tú también como independiente, la cancha no está igual. Totalmente desigual, o sea, cuesta mucho posicionarse. De hecho, si no fuera dentro de una lista, de un pacto, sería mucho más difícil que hubiera conseguido firmas para poder estar ahora en este momento acá como candidata al Distrito 11. Así que concuerdo totalmente de que la cancha no es pareja, pero que entre todos tenemos que poner el esfuerzo y tenemos que luchar por eso finalmente para poder posicionarnos y hacer que nuestras voces se escuchen de alguna u otra forma. Hay algo que completando lo que dijo Juan Carlos, y de acuerdo a donde tú dices de dónde viene, que uno tengo la fortuna de conocer ahí todo el sector. Entonces uno de repente se pregunta, por cuando uno dice, yo soy de la calle, a mí me ha tocado ahí en tu mismo asiento muchas veces, yo me río con algunos políticos que han venido con muchas estrellas que me miran asustado cuando le empiezo a hablar de las poblaciones donde trabajan, porque no las conocen. En tu caso que sí la conoces bien, el tema al revés. Uno va, dice yo soy de acá, de la pobla, de la calle, vengo con este discurso, pero de repente quien se tiene que comprometer a sacarte para votar, no va y no lo hace. Ese es un tema también complicado para trabajar. Sí, de hecho nos ha tocado, por ejemplo, ahora en terreno y bueno, nosotros generalmente en la fundación en la que yo trabajo estamos como vinculados con dirigentes de nuestros mismos sectores de Peñalolén y nos han dicho de que de repente también pasa esto por un tema como de desconfianza en la política, de que los candidatos llegan cada 4 años a pedir el voto y luego nunca más se aparecen, o son de los mismos sectores y después de que son candidatos ya nunca más vuelven a aparecer, se compran otra casa en otro lugar, o se compran un auto y ya nunca los vieron más en la micro, en el paradero. Así que igual es como un tema de también ahí de buscar credibilidad y también de hacer que la gente crea en esto y que finalmente se comprometa con este proyecto ya político. Y igual he visto ahora que la gente sí tiene como esta idea de que sí se pueden hacer cambios, sí se puede cambiar la política, como con todo esto que ya votamos hace poco por los constituyentes, como que la gente tiene un poco más la efervescencia de comprometerse a ir a votar finalmente. Lucas, antes de si quieres hacer una consulta a nuestra invitada y seguir profundizando con nuestra conversación, tú asentabas recién con el tema que la cancha no es igual para los partidos. Tú querías hacer un partido con tu movimiento libre, que entiendo que sigues ahí en las luchas con respecto al tema. ¿Cómo evalúas tú el contexto de poder hacer política a través de partidos nuevos? Mira, es difícil, en general es difícil partir un proyecto nuevo. Yo creo que hoy día han bajado un poco las barreras de entrada. Lo positivo de haber vivido esta crisis de la pandemia es que muchos temas, tanto públicos como privados, se tuvieron que adaptar a las nuevas tecnologías. Y hoy día las firmas que se consiguen, nosotros estamos recién en la primera etapa que todavía lamentablemente es presencial, de esto de juntar las 100 primeras firmas presencialmente, ¿cierto? En una notaría. El notario tiene que estar vivo, eso sí nos aclararon. Pero igual así, ya después de ese paso, lo siguiente es, ¿cierto? Juntar cerca de 19.000 personas para estar en todo el país. Y eso, claro, es digital, así que se han bajado un poco esas barreras, también con la lista, con los independientes, pero ahora con igual para la constituyente fue diferente que para la parlamentaria. No se atrevieron los partidos a darle la posibilidad a los independientes de armar listas, así que cerraron un poco la cancha en ese sentido. Un poquito sucio ahora el juego. Nuevamente, para variar, acá le preguntamos, ¿cierto? a un diputado socialista y dijo, sí, no, si eso se aprueba así o sí. Bueno, no fue tan así. Entonces, yo creo que eso es lo primero, y nosotros sí vamos a empezar ese mismo proceso justamente para tratar de ofrecer una alternativa para un espacio político que creemos hoy día que está vacío, que es el liberalismo. Entiendo que hay liberales de centro izquierda y liberales de centro derecha, pero que en general terminan siendo o más conservadores o más socialdemócratas que liberales. Entonces, y es increíble cómo esas fuerzas se van tomando, y es muy difícil mantener eso con estas ideas como duopólicas que todavía existen en la cabeza de la mayoría de las personas, que al final... Qué bueno que tocaste eso. ¿Cómo no van a ver de repente duopólica o en el proceso que pareció el Frente Amplio? Tú, por ejemplo, después vamos a entrar al tema de Sichel, pero uno de los candidatos, yo lo miro así de la calle, un ignorante cualquiera, viene y sale, por ejemplo, Parisi, dice, no, yo soy el nuevo y todo el tema, y en la primera vez que sacaron el tema de la devolución de la plata de los votos, tenía puesto los boxers. Entonces, qué raro la cuestión, te estoy contando de mi ignorancia nomás. Después viene y estamos con lo mismo y resulta que
hay problemas con la pensión de alimentos. Dice, "Ay, pero ¿cómo? Entonces, y lo mismo que el otro, no entiendo". Después vino Lorenzini, no, que Felices Forrado, y resulta que es lo mismo, y resulta que Felices Forrado, 2.000 millones de utilidades, tampoco no entiendo. Y después vamos a decir, no, que no saquemos el retiro, el 10%. Yo no entiendo eso de liberalidad, cuando en el fondo lo que uno dice va directamente contrario a lo que hace. Mira, yo con el caso de Franco, creo que él no debería haber sido candidato esta vez. O sea, creo que si hay dos grandes fallas de este último tiempo fue en la lista del pueblo y el partido de la gente, que justamente no representaban ni mucho al pueblo ni a la gente, y de alguna manera fueron una especie de desilusión. Había un momento de gente que quería cosas nuevas y se agarraron a estas marcas, pueblos, gente que son como significantes vacíos de alguna manera, para poder rellenar y alejarse de la idea en general. La lista del pueblo no dijo que era de izquierda hasta que ya habían salido. El partido de la gente dice que no es de centro-derecha, pero al final igual su candidato está hoy día, yo creo, a la derecha de Sichel. O sea, está en Estados Unidos, pero políticamente, digo. Entonces, yo, en ese sentido, ahora con respecto al tema de Sichel que salió hoy día, a mí me gustó la posición, porque yo había sido un poco crítico de lo que había sido Sebastián en estas últimas 2-3 semanas, como se había quedado dormido en los laureles, siento yo, un poco con la victoria y cómo se inscribieron la lista y las candidaturas. Y hoy día salió a jugar para adelante, y a mí me gusta en general que salgan a jugar para adelante. Yo admiro mucho al candidato del Frente Amplio, que es Gabriel Boric, me gusta actitudinalmente. José Antonio Kast por algo ha subido en los debates, es power el tipo. Entonces yo siento que Sichel no podía quedar siendo menos en ese sentido. Yo creo que tiene que salir a jugar para adelante si es que quiere. Uno puede ser crítico y apoyar al candidato. Yo no me arrepiento en ningún caso de haberlo apoyado. Personalmente lo considero una gran persona, creo que va a ser un gran presidente, pero sí no puede quedar un poco a la merced de esta idea como un poco amenaza de los partidos más conservadores, de decir como, no, mira, estamos coqueteando con José Antonio Kast, si no nos da ir a... Entonces como que yo creo que es una situación incómoda ante este independiente. Pero eso que tú señalas, para terminar la idea, porque yo te entiendo, para después dar la palabra a Juan Carlos y nuestro invitado. Perdón. Igual no me respondiste lo que te pregunté, porque por ejemplo, ¿dónde está dijiste algo bien bonito, pero ¿cómo está la conexión con respecto al tema? Porque en el fondo, yo hago el puente acá con Irene, que va lo primero que nos dice, yo estoy acá en determinada situación en este sector. ¿Tú te de la referías al 40%? Para decirte, no, es que voy a esto. Yo siento que la labia, no quiero parecer como resentido, pero la labia educacional muchas veces del que tiene más, trata de apocar a aquel que viene de un colegio de letras que está por acá abajo, pero son terribles gatos de campo, pues viejo. Entonces hacen las mismas cuestiones, porque acá hablamos los temas aterrizados a la gente, ya no con el libro de... Pero yo me perdí, me perdí porque con los en el ejemplos. fondo es que el ejemplo es muy simple, pues Lucas. ¿Cuál es la diferencia de lo que dicen que vienen a las cosas nuevas cuando vienen con costumbres antiguas? No, o sea, en el caso de París no es nuevo, ese tipo fue nuevo en 2013, ya hoy día es como, pasa con Meo, que fue cool en 2009, pero ya es como el tatita de las elecciones, po. Entonces yo de nuevo nada. En el caso de Sichel yo creo que lo interesante es que es un independiente relativamente joven, gana una primaria. Ahora, su juventud queda un poco disminuida en la hora de Gabriel, obviamente, pero son dos candidaturas que a mí me agradan actitudinalmente. Ahora, con respecto a sentirse cercano a la gente, eso lo demostrará, ¿cierto? La gente cuando vote, oye, era cercano, le creo o no le creo. Yo creo que eso lo decide la gente democráticamente cuando vota. ¿Han aterrizado las cosas la gente, Rocío, o no? O es mucho bla bla. No, yo creo que falta muchísimo y efectivamente, bueno, hay candidaturas que han estado muy, muy, muy lejos del sentir ciudadano. Y que efectivamente nosotros como personas nuevas que estamos, digamos, desde el mundo trabajador, ingresando en la política, tenemos ese sentir ciudadano de las necesidades que van de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y eso es uno de los desafíos que hay precisamente en el Senado, que es a donde yo voy de candidata, que todavía se ve mucho como desde esta gente, señores que están como desde el Olimpo, legislando hacia abajo de manera muy tardía. Y es por eso que también personas como yo venimos a disputar ese tipo de espacios de poder. Igual lo tardío se le puede arrogar a todo el tema de lo que viene a ser la antigua concertación, habiendo tenido senadores designados. Por ejemplo, hace unos días atrás estuvimos conversando con el diputado Luis Rocaful con respecto al tema porque es de Parinacota, con el tema de inmigración, de Colchane.
pero también estaba molesto porque decía de repente, acá se olvidan que hubieron el tema de senadores designados, ¿cachai? Que Pinochet también estaba dentro del poder, que entonces no salía la gente, entonces no era tan fácil legislar los primeros 30 años. Bajo esa perspectiva, ¿hay reconocimiento de que se hicieron cosas buenas, pero que se tiene que mirar para adelante o todo fue malo para atrás? No, efectivamente se hicieron muchísimas cosas muy buenas. Y hay que reconocer que desde que terminó la dictadura y volvió la democracia, los primeros años fueron muy difíciles y que siempre existía al principio, sobre todo, el peligro de que podía de nuevo volver el dictador. Entonces, efectivamente, había que cuidar esta democracia naciente, pero lo que al parecer la ciudadanía y las personas también, nosotros de izquierda, estamos muy de acuerdo con el diagnóstico, es que este proceso de cuidar la democracia terminó antes y que luego en el proceso la ex concertación o ex nueva mayoría se demoró muchísimo y se transaron muchos derechos sociales como si fueran bienes de mercado, y eso lo estamos pagando. Por ejemplo, me imagino tú también con el CAE, como por ejemplo uno de los grandes ejemplos de cómo se venden derechos sociales que deberían ser inherentes a las personas. Es chocante para ti, Irene, cuando tú decides ser candidata a diputada y ser independiente, los vocablos como que si fuesen tan lejanos a lo que está viviendo la gente, con muchas veces verbos que suenan muy bonitos, pero cuando uno los va a la realidad y no saben lo que es tomar la micro, cuando viene llena, etcétera, es como que estamos muy alejados del asunto. ¿Cómo pretendes tú, en el caso que ganes después, conversar con ese tipo de diputados o senadores y que llevan mucho tiempo estando y con otra conexión? Porque entre medio de todos estos problemas, la benzina ha subido 5 veces los últimos 2 meses. Sí, o sea, yo creo que, bueno, parte también de mi historia de vida, como decía también Rocío, de que, bueno, yo pude estudiar también en ser socióloga en la Católica, como gracias a una beca, esfuerzo también ahí, que me ha podido también permitir conectar toda esta como historia de vida de Peñalolén, de la población, que el trabajo comunitario, con un poco también me ha tocado como pelear como cosas, espacios también dentro de otra, de la élite política, que era como estudiar en la Católica. Y es difícil, o sea, como estar becada en una universidad de élite no es fácil, no es un camino que se la ponen difícil como los estudiantes que estamos ahí. Yo creo que se sabe eso y que, sin embargo, los que hemos tenido que toda la vida posicionarnos así, hemos aprendido a desarrollar mecanismos para poder que se escuche de lo que queremos decir. También somos mujeres, también nos cuesta mucho más que nos tomen de repente en consideración lo que estamos diciendo, así que es complejo, pero tenemos la fuerza también de la juventud, de que podemos llegar a hacer cambios reales, que nos escuchen. Tenemos en Peñalolén también la historia de cómo Laura Rodríguez pudo también de la población volver llegar al Congreso y hacer cambios, y esto también es una idea de que también de que esto se puede, que no es solo un sueño al final, de que se pueden hacer cambios reales y de que esto es histórico, es un momento histórico en el que estamos en un momento tan crucial que finalmente tenemos que aprovecharlo también por eso. Qué importante lo que tú dijiste, porque se había perdido como esa mística en Peñalolén de la gente que venía luchando, porque con el barrio ecológico y tanto actor, centro intelectual de pueblo importante que se dedicaban a lanzarse, así como Pancho Reyes y todo el tema, y que no tienen ninguna conexión con la gente. Entonces, es importante lo que tú señalas, porque es bueno eso de tener una conexión constante con la gente de la comuna. Ahora, ¿cómo puedes trasladar eso a todo el distrito? Es una pega fuerte. Sí. Igualmente, por ejemplo, no tenemos oficinas distritales en Peñalolén, están todas ya como para el lado de Las Condes. La oficina distrital que tenemos en Peñalolén es la de HIRT, que uno va a tocar, nadie contesta en la oficina, así que igual es como nosotros estamos mucho más enfocados quizás en Peñalolén, pero es porque tenemos ahí nuestras raíces. ¿Cómo se toma HIRT? ¿Cómo eso? O sea, la oficina está ahí, pero no hay nadie atendiendo nunca las oficinas de... ¿Pero en pandemia o antes de la pandemia tampoco? Nunca hemos visto ¿Y antes de Cristo tampoco? Juan Carlos Ávila, ¿la desconexión está o no está? ¿O tú ves como futuro un hombre que ha trabajado harto socialmente acá en Ñuñoa, antiguamente en el Partido Radical? ¿Tú ves que se está acercando más al político o estamos antiguos?
Mira, retrocediendo un poco, yo creo que el cambio de la dictadura, ¿no es cierto?, hacia la democracia, es como un bebé recién nacido, un bebé que nace sin dientes, no puede morder, tiene que tener mucho cuidado, hay que educarlo, pero terminó en una educación demasiado cerrada. Y bueno, y esta guagua después de los años, sobre los 30 años, se le salieron todos los dientes, ya no aguantaba más la mordaza, ¿no es cierto? Y quiso salir y buscar la conexión desde la ciudadanía hacia, digamos, la política. Yo creo que todavía sigue desconectada cuando tenemos, después del estallido social, un sector que dice que no es necesario ser una constituyente, sino que podemos hacer la reforma, pero a los 3 meses después se tiene la discusión en el Senado con respecto al agua, y era la oportunidad, por ejemplo, de dar una señal para que el agua no fuese privada, y terminan ganando 12 votos contra 24 votos que querían la nacionalización del agua, y sigue el taponeo. O sea, nada se aprendió después de 3 meses del estallido social. Por lo tanto, si seguimos teniendo los mismos dinosaurios de siempre, como dice nuestro querido cantante argentino Charly García, va a ser bien difícil que tengamos los avances, las reformas necesarias. Y bueno, termina ganando la constituyente. Yo creo que se está haciendo un muy buen trabajo, independiente de todo lo que se le ha golpeado, ¿ya? Y Pero le se ha golpeado sola también. Sí. No, o sea, cuando hablo de la constituyente, hablo del ejercicio completo, no de los temas puntuales de algunos pasteles que no tienen nombre. Esa idea del vicepresidente ahora de acortar el próximo periodo, justo cuando dicen eso es una mala idea. Dijo un año, y justo ellos tienen prohibición de un año, entonces como... Y lo dijo para todos los pueblos, entonces yo ahí, Jaime Baza, que yo siempre lo veía como el chico bueno, me pareció que acá pecaba de turbio. Yo entiendo que pueden cometer algunos errores, pero sigo teniendo esperanza y sigo teniendo mucha fe de que algo puede cambiar ahí. Vamos a tener que hablar con alguien que nos pueda contactar con Fernando Atria para traerlo. Bueno, y finalmente, para cerrar con los candidatos, sigo viendo una desconexión, hablando de Parisi, desde el tema de que es un negocio donde se defendió diciendo que si él invierte en su campaña 400 millones, recupera los mismos 400 millones con los votos. Bueno, eso yo creo que eso está, o sea, es correcto, pero él no gasta 400, a él le donan 400 millones. Entonces, cuando llega una cantidad de plata que viene por distintos empresariados hacia la campaña y después esa plata se vuelve en votos, no llegan para los donadores, el empresario llega para él. Entonces, hay que tener ojo ahí, hay que tener ahí un cuidado. Pero tenéis que tener los donadores. Pero bueno, preguntémosle a la gente, los que hemos sido candidatos, sabemos que no llueven los donadores en política, es raro en general. Preguntémosle a la gente que no tiene esa pantalla, hacerlo antes de la palabra Rocío. ¿Qué iba a terminar? Sí, y bueno, y con respecto a los otros candidatos, bueno, Sichel creo que se demora mucho, es demasiado lento en responder y creo que responde mal también. La respuesta de hoy día, independientemente que solo gastó, que lo invierten en la APB, inmediatamente le investigaron, resulta que si tenía una APB tenía que haberlo publicado en el CERVEL como las cuentas que tiene, y no está publicada la cuenta de la APB, por lo tanto, nuevamente entra en la tela de juicio para bueno, ¿es verdad que tienes una APB o no? Porque si lo tienes no lo declaraste. Ya, si no lo declaraste porque no lo tienes, entonces lo que dijiste es mentira. Entonces nuevamente entra la palestra y bueno, vamos a esperar 4 días a ver qué responde. Te da la palabra Rocío, además viene otro problema, porque hay gente que vende sopaipilla ahí en la esquina de la salida de la estación del metro que no tiene APP ni tiene AFP. Entonces, cuando ellos están esperando a que den el cuarto retiro, el tercer retiro para que esa gente le compre su sopaipilla, viene un tipo y dice, no puedes sacar el 10%, y él ya lo sacó. Y esa persona que ni siquiera tiene la APP ni la FP, que vive de esa sopaipilla, dice, ¿en qué mundo estamos? Bueno, hay un dicho que siempre lo saco a colación, que dice que para ser la señora del César no solamente hay que serlo, sino que además parecerlo. Rocío, hace un tiempo atrás vino Maite Orsini acá con nosotros y estábamos conversando sobre el tema de la penalización del aborto. Y una de las preguntas que yo le hacía era, porque había una criminalización, que estábamos bien claros con respecto al tema. Pero a mí lo que me da lata esto es que cuando nos ponemos a hablar del aborto, del matrimonio igualitario, yo siento que estamos hablando de la edad, no sé, la prehistoria, porque si nosotros vamos, cada uno puede hacer lo que quiere, que es muy distinto si te vacuna o no te vacuna. Yo llevo tanto tiempo, que se entienda bien la palabra, perdido en temas valóricos que no van directamente en el desarrollo rápido de la sociedad. ¿Cómo evaluáis eso? ¿Cómo te toca? Vi una foto tuya, me metí en Facebook, estaba viendo ahí lo feliz que estaban, pero si uno se pone a analizar fríamente, cuando uno va a despenalizar no es porque mañana va a ir toda la gente a abortar. Entonces, ¿cómo te toca eso?
Bueno, me toca directamente. Efectivamente, tiene que ser un aborto libre y seguro, el que estamos pidiendo ahora. No estamos pidiendo además despenalizar el aborto bajo cualquier término, sino que estamos pidiendo despenalizar el aborto hasta las 14 semanas. Y eso es un avance que han tenido muchísimos países de legislar sobre el aborto, despenalizando a través de causales, pero también de tiempo. Es muy claro que ya no basta, no son suficientes las 3 causales, y que necesitamos avanzar hacia la despenalización del aborto que se está discutiendo hoy día. Bueno, la Cámara se aprobó, pasó después a la Comisión de Mujer y Equidad de Género y luego va a ir al Senado. Y necesitamos en esa instancia ahora poner indicaciones y poder profundizar aquellas cosas que todavía aún no nos satisfacen, y que principalmente nosotros hacemos el llamado a que podamos por fin ser autónomas de nuestros propios cuerpos. Y es bien loco lo que tú dices, yo comparto, que pareciera que fuera una discusión tan antigua. O sea, imagínate, hace unos años las 3 causales eran penalizadas y hoy día no. Y hoy día parece una locura que eso antes era una criminalización y que te perseguían por hacer el uso de algo que es un derecho inherente a nosotras las mujeres. Entonces, efectivamente, el Congreso ya es hora que escucha a las personas lo que estábamos hablando de recién, de la desconexión, y que empieza a legislar también sobre los hechos. O sea, en Chile las mujeres, y en todo el mundo, pero también sobre todo acá en Chile, se sabe que las mujeres abortan. Y van a seguir abortando. Abortaron, abortan y van a seguir abortando. Y lo que nosotros queremos es emparejar la cancha para que no solamente las mujeres con mayor poder adquisitivo puedan hacerlo, sino que todas las mujeres. O sea, por ejemplo, también sabemos que, por ejemplo, entre los años, MinSal sacó una cifra del 2015 que entre 60 millones a 300 millones de abortos inseguros habían ocurrido en estos años, y que entre, por ejemplo, el 2000 y el 2016 también se visibilizó que es la 4ª causa de muerte materna en Chile. Entonces, datos tenemos muchísimos para poder legislar, y por eso también necesitamos avanzar en un recambio en el Congreso de personas que estén dispuestas a legislar sobre los hechos y no sobre lo valórico. Lo importante es acá reconocer que es un tema de derechos y es un tema de salud pública. Antes de dar la palabra a Irene, si tú imaginariamente hubieras estado compartiendo la sala con Chalper ayer, y el minuto de silencio, ¿qué hubieras sentido ante la petición? ¿Imprimirías un YouTube o no? ¿Cómo? ¿Le imprimirías un YouTube o no? ¿Cómo te lo ha tocado con el minuto de silencio? Pedir un minuto de silencio porque se está hablando el tema. Mira, es indignante, la verdad. Es muy curioso cómo todavía esta gente no entiende lo que está pasando, no nos entiende. Y mira, yo soy feminista y creo que nosotras las mujeres tenemos que llegar al Congreso y que tiene que ser paritario, así como ha funcionado la convención. Pero también no basta con ser mujer, sino que también hay que tener una agenda que sea feminista, hay que tener una agenda que pueda transversalizar el género y las diversidades como una prioridad en el Congreso. Y resulta que los hombres también pueden hacerlo. Así es como ustedes pueden ver en el programa de Gabriel Boric, nosotros tenemos una agenda feminista y él también se declara feminista. Entonces, en realidad, ya está bueno que los machitos se pongan las pilas. A mí me delata si ese concepto. Yo tengo 2 hijas, una de 26 y una de 14. Yo le dije a la 26 que no estoy de acuerdo con el aborto, pero cada uno es libre de hacer lo que estime conveniente. Me gustaría esa mirada más que el encasillamiento, porque en el fondo es la vida cotidiana de cada uno que va viendo. Ustedes dos son mucho más jóvenes que yo soy un tipo ya viejito. Fernando Viergo hizo una canción del año 70 y tantos, cuando agosto era 21, que habla de una mujer que está en el colegio y se va a hacer un aborto y termina muriendo. Eso fue antes de los 80. Pero en el fondo yo veo que este tema va por también clases sociales nomás, porque tiene plata, se va para otro lado. En el consultorio entregamos condones malos, pastillas anticonceptivas malas, y no parece tanto de repente el tema del aborto, sino que también pasa a ser una lucha. También, y tenemos una lucha de clases sociales.
Pero estamos en el 2021, pues, ¿cómo vamos a seguir con eso? ¿Cómo lo veis eso, Irene? Bueno, yo creo que coincido acá, feminista también, así que, bueno, creo que esto es como, tenemos que lograr que esto sea como toda una política pública que determine que podamos tener educación sexual, que acceso como a métodos de control de natalidad también, salud sexual reproductiva y no reproductiva también, y finalmente hacer que el aborto ya más que despenalizado también pueda ser libre y que pueda llegar también a todos los sectores. O sea, hay también mucho tabú dentro de repente cuando uno va como al consultorio, las niñas de repente como les da como vergüenza ir como a la matrona, y como cómo vamos a lograr que también que esto sea un tema que se hable y que no tenga todo este como peso social que tiene ahora, porque claro, como si cuesta de repente que las niñas se puedan cuidar como que sin que tengan el peso de que está la vecina ahí que le va a decir a la mamá que está yendo a la matrona sin que sepa, como también podemos asegurar que ella pueda acceder a un aborto que sea seguro y que no tenga que acceder como por otros métodos que van a poner en riesgo su salud, su vida. Es todo un tema de que tenemos que legislar, hacer políticas que sean a corto, mediano y largo plazo y que vayan en beneficio de toda la sociedad al final. Antes de irnos a los saludos con el Complejo Mundo Esporte, tengo que hacer una consulta. Uno entiende que no tiene que ir en pactos políticos por un sinnúmero de cosas, ¿cachai? Porque si no, tirarse solo a la piscina no se puede. Pero dentro del nuevo pacto que está en la propuesta que sí va a apoyar determinadas cosas, hay gente que no la está apoyando. Y eso va a ser como una contraria cuando te pregunten a ti, yendo en esa lista, ¿cómo lo vas a enfrentar? Bueno, yo creo que hay que tener bien claro como lo que uno cree, lo que uno defiende, y bueno, si ellos tuvieron como creyeron que yo podía estar en este pacto, bueno, también hay que, bueno, confiamos en un proyecto común, pero también yo tengo como mis ideas claras respecto a esto, soy muy feminista, tengo también como líneas de ecología, así que hay que tener coherencia y tener la convicción de que si creemos que esto es lo que hay que hacer, este es el cambio y este es el recambio, es el momento, finalmente. Complejo Mundo Sport, Avenida del Líbano 5001, canchas de pasto sintético, te está yendo a jugar y después vamos a sí, después tengo que dar unas disculpas. Piscina, salón de eventos, etcétera, que están ahí para que la gente pueda ir a hacer deporte y donde juegan muchas escuelas de fútbol y la pasan bien. Hay niños y niñas también porque hay escuelas de fútbol. Vamos a leer los saludos que están acá. Chile es prehistórico, me ponen acá. Chile es prehistórico, me saludan. Tenemos acá Vale Cortés aplaudiendo acá a Rocío. Brisa González, Sichel finalmente reconoció que había hecho uso del 10%. ¿Cuál consecuencia tiene este payaso? ¿Qué culpa tienen los payasos, digo yo, ante todas estas cuestiones? Yo no entiendo. Gloria Muñoz, no olvidar que Elian Molina sufrió, por decir la verdad, con respecto a las clínicas privadas donde se hacen abortos. Eso también fue cierto. Y eso que no vamos a hablar de las guaguas que se perdieron, porque ¿para qué nos vamos a meter en esos problemas? Las clínicas cuicas. Sí, porque había un guagua ahí. ¿No? Se perdieron las guaguas. Como la comedia, se perdieron las guaguas. Entonces, súper complicado acá. Saludos a las invitadas, nos ponen por acá. Saludos a... Me escriben acá. Profe Alejandro perdió Colo-Colo y la una le gana. Mira lo que me acaban de poner, me mandan por acá por interno. Me pone contento que haya perdido, porque te hace una cosa por otra. Aquí me pone contento. Somos dos. Rocío, se nos viene la etapa de la elección presidencial, que va muy de la mano con lo que te están haciendo. Uno ve, hay gente que dice que van a pasar a segunda vuelta Boric con Jasna Proboste, otros dicen Boric con Sichel. Para algunos lo de Sichel esta semana se complicó, que Kast lo va a alcanzar. ¿Cómo analizáis tú el tema con respecto a lo que se está viniendo de las elecciones presidenciales, donde fíjate que falta muy poco y yo no veo entusiasmo en la gente mucho para votar, porque hemos votado durante todo el año? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hemos tenido muchas elecciones últimamente y eso también puede, digamos, desgastar un poco en el ánimo de las personas, pero efectivamente la épica de las campañas suelen ser en las últimas 2-3 semanas antes de las elecciones. Entonces también nosotros esperamos de que el clima se vaya agitando a medida que pasa el tiempo. Y de todas maneras es un escenario incierto. Nosotros, si bien hoy día vamos arriba en las encuestas, nosotros claramente no confiamos en las encuestas.
no nos han representado los resultados desde las elecciones de Beatriz Sánchez en adelante. Entonces sabemos que no se puede confiar en estas predicciones que muchas veces se hacen con mucho respeto a la sociología. Yo también he visto muchas encuestas, pero efectivamente acá hay muchas manipulaciones también y bueno, control de los medios que no necesariamente hacen de que se refleje la realidad de la intención de las personas votantes. También creo que es posible que pase a segunda vuelta Gabriel Boric con Jasna Proboste si es que efectivamente se sigue la misma línea o la misma tendencia que se dieron en los resultados de la convención. Pero la de Cesa con constituyente, ¿eh? La de Cesa con constituyente. Está bueno, lejos. Y la segunda Está fuerza era muy Chile. lejos. Chile vamos. Que por la Yo que creo termine y después le vamos a dar el tiempo a cada uno de ustedes. Bueno, sí, pero ahora lleva su candidata presidencial que, bueno, si bien sacaron un constituyente, si bien tampoco ha salido con fuerza a defender tampoco el aborto, siendo mujer, digamos. La única. Siendo la única. De todas maneras, representa una tendencia sociopolítica en Chile que al parecer estamos viendo. Muchos hablan de que Chile se ha izquierdizado. Bueno, habría que analizarlo después también de estas últimas elecciones a ver qué pasa. Pero también es cierto que la lista del pueblo, y ahí discrepo un poco contigo, porque yo creo que la lista del pueblo sí reflejaba muchos valores y muchas necesidades y sentir de las personas. Y que, bueno, después por ese motivo... quizás hoy día nosotros como Frente Amplio, al parecer, como Pacto a Pro Dignidad, al parecer estamos un poco más al medio entre la lista del pueblo y la ex concertación o nuevo pacto social. Y eso también refleja una maduración de un proceso político y cultural de movimientos sociales, de estallido social que se ha venido dando desde hace muchísimos años, desde la Revolución Pingüina, que estamos pidiendo recambio. Y ha habido recambios generacionales y eso se está visibilizando también en los partidos tradicionales que han tenido quiebre, que no necesariamente ordenan sus cuadros y sus filas y que hay grandes rupturas y opiniones diversas dentro de los mismos partidos que antes tú veías muy alineados. Lucas, ¿cuál es tu análisis con respecto al tema? Decía, no estoy de acuerdo. ¿Cómo lo ves tú en la última semana? Sí, no, De hecho, hay algo que me pareció muy... Comparto contigo al principio, dijiste que va subiendo. De hecho... o sea, es que yo creo que justamente yo creo que ese ánimo de izquierdización, que uno podría haber dicho, Piñera ganó en segunda vuelta en 2017 con un 55%, se derechizó Chile. No, 2 años después teníamos un estallido social. Después del estallido social... arrasó, ¿cierto?, la izquierda en la Convención Constituyente, se izquierdizó el país. Hay que ver, las primarias demostraron que al menos... y Bachelet, Piñera. Además, el pacto, yo creo, de la ex concertación, que ha cambiado como 5 veces de nombre ya, tuvieron una pésima, yo acá lo dije, con mucha fe, y les puse ficha. Y votaron 100.000 personas, un poquito más. Entonces, de alguna manera, habla de que, así la posibilidad de que Proboste, así como que dicen, como no, ahora que Sichel ha bajado, oye, bajó un poquito porque subió José Antonio. Pero Proboste pasó, o sea, que la candidata de la coalición que gobernó el país durante 5 periodos, si uno cuenta Bachelet 2, salga cuarta. Sería gravísimo, o sea, sería un poco matar a esa coalición y se reflejaría que salieron tercera o cuarta fuerza en la Convención Constituyente, porque uno ve la primera, ¿cierto? Que fue... No, la primera, de hecho, fue Chile, fue la derecha. Segundo, Frente Amplio, tercero, Lista del Pueblo, cuarto, Unidad Constituyente. Entonces, uno ahí... Y ese escenario es muy probable que no se repita. Vamos a ver probablemente un harto empate entre los 7 candidatos, 3 uno podríamos decir que están a la derecha del centro y 4 a la izquierda del centro. Y yo creo que van a andar por ahí en la suma. O sea, París va a sacar más que Meo probablemente y Artés sumado, ¿cierto? Yo creo que Kast va a sacar más que Proboste. Y hay que ver ahí, yo creo que sí, Sichel debería estar siendo segundo, un poquito debajo de Boric, ojalá no sea tanta la diferencia, pero nos vemos así un giro hacia la izquierda abismal. Incluso dentro de la Unidad Constituyente tenía una buena candidata como Paula Narváez,
tenían, no vamos a decir que Maldonado era buen candidato, pero No. pero Proboste tampoco. Y en el fondo se farrearon la oportunidad de tener alguien joven, más renovado, qué sé yo, y eligieron una senadora que fue ministra hace 15 años. Entonces, para ti el tema de lo de Sichel no es grave con respecto a lo que ocurrió Hay del que ver, yo creo, aplazamiento del 10%. yo creo que, mira, si yo hubiese estado en su comando, no estoy, le hubiese recomendado hacer otra cosa. Yo creo que se la jugó demasiado por el tema del 10% y Evópoli se fue en esa línea. Gastó todo su capital político acumulado durante 2-3 años de buen funcionamiento como partido. Lo gastó en el tema del 10%. No sirvió para nada. Entonces, yo creo que es una mala estrategia en general jugársela así como por esa línea. Me hubiese atrevido a cosas más liberales, pero yo entiendo que tiene ahí a la UDI, a RN, con su coqueteo con el candidato de la ultraderecha. Entonces, no es una situación cómoda. Yo espero salga a repuntar, salga a jugar para adelante, diga, ¿sabes qué? Porque cuando le importó menos el sentir que estaba ahí la presidencia, jugó mucho mejor, que fue para las primarias. Yo creo que si recupera ese espíritu, podría volver a repuntar. Que las primarias son con sus mismas tendencias. Sí, y está abierto, yo creo, el proceso de primera vuelta. O sea, puede ser que Boric tenga dos malas semanas y caiga o no. Y yo creo que está abierto. Puede ser que ya no repunte mágicamente. Irene, dentro de los 7 candidatos te representan muchas veces las conversaciones que hay en los debates con respecto a lo que tú crees que podrías entregarle al país si en el caso de que tú fueras electa diputada. Bueno, yo creo que acá igual el tema, por ejemplo, de la gobernabilidad juega un rol importante. O sea, como hay candidatos que tienen posturas muy extremas, otros que pueden coincidir en algunos puntos. Por ejemplo, ya ahí habría que ver como cuáles son los límites que finalmente estamos dispuestos como a transar y cuáles no. Por ejemplo, yo creo que quizás como personalmente sería mucho más difícil como concordar algo con Kast, por ejemplo, que con Gabriel, o igual estamos como dentro del pacto está la línea de Yasna, que quizás también coincidimos en algunos temas que quizás no son tan marcados, por ejemplo, en temas de feminismo o el medio ambiente tiene una línea un poco más fuerte y de presencia indígena también, pero ahí yo creo que hay que empezar a definir como cuáles son las líneas que a nosotros nos hacen coherencia y cuáles no, finalmente. Antes de hablar Juan Carlos, sí te lo preguntaba y después van a tener su minuto libre al final para que puedan decir lo que estimen conveniente cada uno de los panelistas del día de hoy. ¿Por qué te lo preguntaba? Por una razón muy simple. El día del ataque que sufrieron la gente de Venezuela en Iquique con respecto al tema, desde Santiago hubieron muchas críticas a los iquiqueños, a los que habían participado dentro del asunto. Y yo me preguntaba con los santiagueños, ¿de dónde salieron tan defensores del extranjero? Si acá al haitiano lo tratan mal, al peruano lo tratan mal. Entonces yo de repente siento que la gente no representa, la gente de Santiago cree que lo que opina representa a todo el mundo y uno pareciera que no lo ve así. Por eso te preguntaba lo de los candidatos si te representan muchas veces en lo que hablan y en lo que conversan. Sí, o sea, yo creo que más que de repente como cada uno de los temas que tengan, que uno puede decir como sí, concuerdo completamente o no, yo creo que aquí vamos a tener que seguir como líneas, porque también está como este panorama político que está como tan líquido que de repente como que vemos que están segundo, tercero, que suben, que bajan, que una semana es para uno, para otro, o que aparece como esto de Sichel que del 10%, aparece un escándalo de otro de la lista del pueblo, de cualquier cosa, que al final como que tenemos que ver como las líneas más que quizás como coincidir completamente con algún otro candidato. Para generar gobernabilidad también no vamos a llegar a un Senado, a una Cámara de Diputados en el que nadie quiere hacer como ningún acuerdo tampoco. O sea, como tener la posibilidad también de crear como puntos de conversación para que al final podamos sacar las políticas públicas que queremos para la gente, para Chile, para todos al final. Juan Carlos, antes de irnos al minuto libre, hay algo que no entiendo yo muchas veces en los análisis políticos, como que toda esta tendencia a evaluar si está bien, si está mal, estos cálculos políticos, pasan de largo a algo muy simple, la consecuencia y la credibilidad de las personas. Y yo pareciera que eso es que como que no cuenta acá. Yo analizaba con lo de Sarkozy, que va a irse preso 1 año y que lo va a cumplir en su casa, como que ser creíble y mantener una consecuencia como que no
vale casi callampa. O sea, no, así, corta. Bueno, es parte de las razones por las cuales tuvimos el estallido social. No recordemos los problemas y la desconexión de los ministros de Piñera. Las flores están más baratas. Si quiere tomar el metro y quiere que sea más barato, levántese más temprano. La gente no va a las 6, 4 de la mañana a hacer fila para sino que va a hacer una vida social en el consultorio. Eso es una desconexión tremenda. Es una tremenda desconexión. Y todavía no se aprende. Y no se aprende esa lección. Y estamos viendo algunos casos con los candidatos. Tenemos una constituyente, el cual no al divorcio, pero se divorcia. No a la constituyente, se hace constituyente. No al retiro del 10%, retira el 10%. Entonces... y sigue, y así suma y sigue, ministro, lo que ocurrió con Sichel, la subsecretaria de Prevención del Delito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la desconexión continúa. Eso no se mismo, aprende. además que los 10% que ellos retiran igual son fuertes, porque hay otros 10% de las personas que no son esos millones. No, está claro, ya, ok, Pero cada uno hace con su plata pero cada uno hace con su plata lo que quiere. Si, a ver, mira, si yo... Sí, pero es que ellos no hicieron eso con su plata, Sí, ellos pero impidieron creo- que los demás hicieran que con su ese plata. es el punto. Vamos al punto. No es el punto Sí, que haces es que o es que una mala que política no haces con tu pública. plata. Sí, No, como- pero tú no digas que cada uno hace las cosas con su plata si tú estás pidiendo que no lo hagan. No, porque por lo tú puedes decir que, mira, tú puedes sacar, no sacar el 10%, no tener, yo ya se me acabaron. Yo saqué, para que después no me funen, yo sí saqué mi primer 10%, me alcanzó para uno nomás. Pero... Yo saqué el 1, el 2, el 3. Y voy a no. sacar el Pero ese 4 no es y el el punto, 5, porque- el No, no, por sexto, eso. lo que sea. Pero de que ¿No? es una mala política pública, de que es una mala idea para el futuro de las pensiones, lo es una mala política Soluciónenlo, pública. no lo diagnostiquen. Cualquier técnico, Absolutamente. cualquier Soluciones. economista serio te va a decir Absolutamente. que fue una Soluciones. pésima política pública. Ahora, ayudó individualmente, sí, yo feliz. Irene, nos vamos a tu minuto. Soluciones, Lucas. Nuestro país tiene más diagnósticos que cualquier persona. Soluciones. Y usted, su minuto libre, y está invitada cordialmente cuando quiera venir de nuevo. Muchas Lo gracias mismo por la que invitación. Rocío, si no la ha pasado mal, también te invita. Gracias. cuando quiera. Irene, su minuto libre. Bueno, una invitación también a los que están en el distrito a ver nuestras propuestas. Irene Espinosa Tapia en Instagram, en Facebook. Y bueno, tenemos todo el ánimo y la convicción de que para hacer el cambio que Chile necesita, necesitamos ser nosotros también agentes de cambio. Así que eso, muchas gracias por la invitación. No, cuando quiera. Don Lucas Blacet, Movimiento Libre, que va ahí, tiene un minuto libre. Un minuto con su libre para movimiento hablar de libre. libre, si no, y sí, si quiere lo que quiera, su minuto. Tengo un minuto, si no, primero decir, lo dijimos en la radio, todo este año, todos los jueves, y por fin se acaba el maldito toque de queda. Nosotros lo pedimos, fuimos a manifestarnos a Plaza Italia Baquedano Dignidad para ver el fin del toque de queda cuando nadie lo hacía, cuando no era popular, y por fin se acabó el toque de queda, así que felices desde Libres y desde mi postura personal. También muy felices con el tema del aborto, yo creo que es un avance, ojalá termine este año con matrimonio homosexual, o matrimonio igualitario, con adopción de hijos, con aborto libre hasta las 14 semanas, con eutanasia, que es un tema, y solo vamos a quedar con la deuda de la legalización de la marihuana, pero eso, bueno, será para el próximo gobierno, esperemos, o que lo del aborto también me sorprendió. Eso, y bueno, contarles que estamos lanzando un nuevo movimiento político, libres, liberales, en todas las libertades todo el rato. Don Juan Carlos Ávila, New York Times. Habían gente sí que estaba aplaudiendo esto que queda, pero cuando yo hablo con mis viejitos dicen, ustedes no saben nada, pues yo me mamé 5 años de toque de queda con Pinochet. ¿5 Así años que- fueron? Hay una gran diferencia Sí. entre poquito que queda. Sí, pues listo. Ok, bueno, primero que todo, encontré espectacular el formato del debate. Ojalá que ese formato se mantenga, siga adelante, donde los periodistas no son las guindas de la torta, sino que son los candidatos. Los periodistas no pueden enfrascarse en discusiones con los candidatos. Candidatos entre candidatos, peleense, todo lo que quieran. Para eso son los debates. Ojalá que se mantenga ese formato. Eso por un lado, de acuerdo con Lucas con todo lo que dijo, las libertades y eliminar de una vez por todas los gobiernos paternalistas, ya es suficiente. ¿Ya? Y si quieren que sea paternalista, bueno, encárguense del agua, la luz, el gas y de todos los servicios para todos los Es chilenos. como maternalista. Exactamente. A todo esto, ojo con eso, porque, por ejemplo, hay gente que no pudo pagar porque de verdad no podía pagar. El tema y viene el fin del estado de excepción, y hay que renegociar las deudas, donde ya los intereses que están aplicando para la repactación son bastante altos. Y que la gente va a ceder
para que no le corten los servicios básicos. Porque una cosa es que tiene la repactación y otra cosa es el monto que te dan para que puedas repactar. Si a alguien le cobran una cuota de 30 lucas y viven 2 personas con 600 lucas al mes, estamos hablando ya de un porcentaje importante de su sueldo. Eso va a ocurrir y que todavía no lo han dicho. Está súper complicado. No lo han Entonces, dicho. eso va a ser súper complicado. Y le va a costar mucho al nuevo gobierno mantener la gobernabilidad. Independientemente del sector que sea, el próximo gobierno va a estar muy duro. Ya nadie quiere ser presidente. Parece, como que, Parece como que todos quieren ser presidente. todos cometen ahora errores como- para que nada. Para que no Rocío voten por Donoso, el- su minuto libre. Bueno, nosotros sí queremos ganar la presidencia con Gabriel Boric, de eso sí que estamos seguras. Y nada, o sea, bueno, primero que todo agradecerles la invitación, lo he pasado súper bien. Ha sido muy grato y sabes que me quedé pensando cuando le comentaste a Irene sobre lo que estaba pasando en Iquique con las personas migrantes. Bueno, yo trabajé mucho tiempo con personas migrantes en un programa de Chile Te Recibe, que se trataba justamente de incluir y regularizar y dar facilidades para las familias, especialmente para niños, niñas y adolescentes migrantes que estaban en situación migratoria irregular, que por lo tanto no tenían libre acceso o derecho total en la educación, en la salud y sabéis que nosotros hace 5 años atrás pudimos darle automáticamente y eximir de pago de las visas a más de 30.000 niños, niñas y adolescentes. Eso se perdió después cuando vino el gobierno de Piñera II. Y yo creo que ese programa tenía un sello fundamental. Y que nosotros nunca tuvimos problemas con ir a hacer la regularización y la inclusión de estas personas migrantes, porque íbamos a los colegios a buscarlo. Principalmente porque se trataba de los niños, niñas y adolescentes y también mujeres y personas gestantes. Yo creo que algo que nos ha impactado cuando tú dices, yo no sé por qué los santiaguinos somos tan doble estándar, si aquí tratamos más o menos nomás a los migrantes. Sabes que es distinto cuando están los niños, cuando están los bebés, cuando fue muy impactante para todos ver cómo se estaban quemando esos pañales, esos coches, o sea, todo tiene un límite. Y yo creo que si hay algo que de lo cual yo estoy orgullosa de nuestra sociedad, de nuestra cultura, es que nosotros sí valoramos mucho a nuestros niños, independiente del país que venga, independiente del color que sean. Y eso fue muy chocante para todos nosotros, así que quizás hacer un llamado a las personas que están gobernando y también que están haciendo todavía los programas sociales para el próximo año y para incluso con el presupuesto de hoy en día, que se pueden hacer cosas. Yo creo que hay una dentro de las personas y dentro de nuestra cultura una apertura para que eso sí sea posible. Y bueno, para cerrar, también hacerles un llamado a que vean mis redes sociales. Me pueden buscar como Rocío Donoso Senadora o Rocío Donoso Senadora RM. Ahí me pueden contactar directamente para que nos conozcamos mejor. Muchas gracias, Rocío. Oscar Díaz, mientras nos estamos yendo ya y darnos las gracias a don Maxi Prieto. Qué importantes son estos espacios en Radio Touch. Para mí, 14 semanas yo creo que es un asesinato. Terminamos justo acá. Irene, gracias por venir. Rocío, gracias por venir. Don Lucas Blaser, gracias por estar. Don Juan Carlos, gracias por estar. Gracias por la Maxi invitación. Prieto, Cristian Maca. No hay programa el próximo jueves porque tenemos que sufrir con Chile y el subsiguiente también. Así que nos estamos viendo en 3 semanas más. Y la buena onda para todos y que prime la consecuencia. Gracias por estar, somos Radio Touch TV. Nos vemos mañana en la mañana. Nos vemos. Chao.